Bueno, ella es Carmen San José, es médico de familia, es diputada de la Asamblea de Madrid por Podemos, y ella entra en Podemos por parte de la Marea Blanca de Madrid. Es una luchadora desde la juventud, desde los tiempos de la universidad, y además de ser miembro de Podemos, es militante de anticapitalistas. Ahí está. Bueno, desde el principio no. Vamos a ver. Yo había preparado una presentación, pero como ya sabéis, muchas veces es más el guión para el ponente y que sirve para no diluirnos ni despistarnos que a lo mejor el interés que veis en ello. Pero como hay algunos cuadros que yo creo que son buen ejemplo de las cosas que vamos a hablar, pues lo he traído y lo he puesto. Os lo puedo también mandar, así que si no queréis coger apuntes, os lo mando. A mí me pidieron el título, yo creo, cuando lo estaba preparando, que es un poco pretencioso, ¿no? Yo creo que es un presente continuo, o sea, estamos tratando desde los grupos, colectivos y el propio movimiento de Podemos, cuando hemos llegado a las instituciones, de hacer lo que, o sea, revertir las privatizaciones, lo que yo os voy a contar un poco hoy. Y encuentro que lo primero que tendríamos que un poco tener claro, aunque seguro que probablemente lo habéis oído muchas veces, pero es en el marco que se dan estas privatizaciones. A veces pensamos que es cuestión del gobierno central, en este caso del PP, de Rajoy, que otras veces incluso se ha hecho con gobiernos del PSOE, etcétera, etcétera. Pero yo creo que merece la pena recordar, ¿no?, que esto viene de hace décadas, es decir, desde la crisis de los 70, la crisis, los que tenemos más edad nos acordaremos, ¿no?, de la crisis del petróleo y demás, pues se comenzó a pensar, el capital comenzó a pensar de dónde, digamos, extraer plusvalías que le merecieran más la pena que lo que ya estaba en decrecimiento, ¿no?, que era toda la industria, manufacturas, la industria, sobre todo la industria pesada. Bueno, pues desde finales de los 70 o 80 también os sonará que se empezó a hacer reformas desde el Reino Unido, que tenía un sistema nacional de salud potente, a otros países. Aquí, con bastante retraso, lo que en los 80 nos dedicamos pues es a tratar de tener un servicio nacional de salud. De una u otra manera no teníamos nada más que una seguridad social, bueno, si queréis, bastante hipertrofiada, porque de hecho había un seguro obligatorio, ¿no? Y allí nos vimos en el 86 con una ley general de sanidad que, a pesar de los problemas y, digamos, de las cuestiones que dejó pendiente, pero no podemos olvidar que fue un avance. Además de este entorno, digamos, de que el capital, ahora ya hablamos de políticas neoliberales a partir de los 80, yo coloco ahí las alianzas para hacer estas reformas y estas privatizaciones, un poco con qué fuerzas contó, y es lo que poco a poco vamos a ver, ¿no? Las estrategias se valieron de organismos internacionales, también seguro que os suena, pero recordad que desde el Banco Mundial hay dos, el 87 y luego un informe sobre el desarrollo en el 93, que ya apuntaban justo a lo que luego se retomaron en las reformas de los servicios públicos en los estados europeos. Hay que también tener en cuenta que
Esto no se dio absolutamente ni en paralelo, o sea, de manera simultánea, ni de la misma manera en cada país europeo, por ejemplo, que es nuestro entorno más cercano, porque dependía mucho de qué servicio de salud o sistema de salud tuviesen. No han sido lo mismo las reformas, en una palabra, en Alemania y en Francia, que no cuentan con servicios de salud nacionales, tienen modelos más parecidos a la seguridad social, están hipertrofiados, se han expandido, han variado, pero son servicios que dependen de la propia seguridad social. A países como el Reino Unido o lo que se implantó en el Estado español en los 80 con el Sistema Nacional de Salud. Estábamos con esas alianzas, os decía, del Banco Mundial, que apuntaban a reformas en este sentido, de abrir los sistemas sanitarios públicos, hacer transferencia a, digamos, los bolsillos de la ciudadanía, bastantes pagos, y a que, en definitiva, la idea es que los sistemas de salud fueran abiertos, se compitiera entre los centros de salud por los pacientes y, en definitiva, lo que más de una vez hemos denominado mercado interno, mercado sanitario hacia él. El fondo, como no podía ser de otra manera, ayudaba. Sabéis que todas las políticas de ajuste, ante tener que conceder créditos, obligan a una serie de cumplimientos por parte de ese Estado, de esos gobiernos que pedían los créditos, y ahí de manera implícita o explícitamente se obligaba a que el modelo tuviera unas características, y desde luego no apostaban, igual que no apostaba el Banco Mundial en todo el mundo, tampoco los ajustes del Fondo Monetario Internacional para nada apuntaban a otra cosa que no fueran, esa cooperación, medicina privada, medicina pública, que compitieran, que se complementasen, como un poco lo queráis definir. Igualmente, esto se va acercando un poco a los tiempos más actuales. La Organización Mundial del Comercio, sabéis que jugó un papel muy importante hablando de aquello que ya en la Unión Europea nos peleamos, ¿no?, como era el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el AGCS, que igualmente implicaba que no se debía tener, de alguna manera ellos admitían que debían de estar nuestros sistemas sanitarios públicos abiertos a esa competencia, como en el mercado general, pues dentro del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios públicos. Hay que contar también que nada ayudó, ni los acuerdos de Maastricht, ni más tarde la Constitución Europea, que, bueno, sabéis que sobre todo es hoy día lo que lo contempla es los acuerdos, el Acuerdo de Lisboa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues un poco lo mismo, porque si uno lo repasa, hubo trabajos, la verdad que importantes y muy interesantes sobre el retroceso que para casi cualquier país europeo, ¿no?, representaba la Constitución Europea, porque nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra Constitución, al menos, si no el reconocimiento del derecho a la salud, sí el reconocimiento en el artículo 43 de la protección a la salud. No es lo mismo, porque no lo tenemos como un derecho garantizado, como un derecho humano, como un derecho fundamental, pero bueno, pero es que ni eso nos encontramos si uno repasa en la Constitución Europea. Entonces fue francamente un retroceso. Bueno, esto lo quería pasar un poquito deprisa. Si nos atenemos ahora
de dónde podían arrancar o cuál fue todas esas estrategias para que encontrásemos que luego se dieran con total normalidad las privatizaciones en nuestros servicios de salud. O dicho de otra manera, ¿cuál fue la normativa que poco a poco se fue implementando para que ahora nos encontremos que sea posible, pues, las situaciones que tenemos de hospitales, modelos PFI, las siglas en inglés, sabéis que son los de financiación privada, modelo Alcira también, que es ya totalmente privado, que luego iremos viendo. Y digo que conviene recordarlo porque, claro, imaginaros, ya en el 91 el famoso informe Abril, que parecía que estábamos en tiempos de Felipe González, eso se iba a esconder y cómo iban ellos, se acababa de aprobar la Ley General de Sanidad en el 86 y a los 5 añitos ya se hablaba de que, bueno, había que aquello darle una vuelta, ¿no? Se empezó por un decreto que no he apuntado, pero que quizá los de más edad os acordaréis, de separar la financiación de la provisión, es decir, separar el organismo que paga del que provee la atención sanitaria. Esto, que yo recuerdo en aquellos entonces, fue de un debate muy importante en partidos de izquierda, pues como Izquierda Unida, en los sindicatos, en comisiones, yo doy fe del debate que hubo, pero pasó un poco sin pena ni gloria. Se pensaba que era, para algunas personas, que bueno, eso, Carmen, no tiene tampoco tanta importancia. Bueno, pues era la base que luego fue continuando, porque claro, si nuestra Ley General de Sanidad fue un paso adelante, podemos decir que dejó agujeros sin resolver. Y por ellos, si no querías usarlo, pues continuabas con un sistema mayoritariamente público, de gestión directa, como los grandes hospitales que heredaron nuestros servicios de salud de cada comunidad autónoma, o te servías, como digo, de esas zonas que dejó abiertas la Ley General de Sanidad, que era la medicina privada será complementaria del sector público. Bueno, pues esa complementariedad hoy se ha hecho así de grande, no un agujerito, se ha hecho para algunos servicios así de grande, porque lo permitía, porque lo permitió aquel decreto, que entonces era el INSALUD, del año 91, que deriva directamente de una de las recomendaciones del informe Abril, y que, andando el tiempo, dio lugar a la que seguro que ya esa os suena a todas, que es la Ley 1597, ¿no? Hubo primero un decreto en el año anterior y luego ya se desarrolló como una ley. Lo que venía a decir es que la gestión de nuestros centros sanitarios podía darse de cualquiera, o sea, con cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho, es decir, que podían ser fundaciones, que podían ser empresas públicas, que podían ser sociedades públicas, o que podían ser las dos fórmulas que, digamos, al propio capital, a los propios empresarios de seguros, por ejemplo, o de grandes multinacionales del sector sanitario más interesan, que son la concesión de obra pública y el modelo Alcira, el totalmente privado. Cuento ahora cómo es. No se puede olvidar que todos nuestros servicios de salud, el vuestro, de Cantabria, el mío, el de todas las comunidades, que a veces se nos olvida, salvo Extremadura y Castilla-La Mancha, ya son entes públicos, son organismos públicos, pero esto que dice, es público, sí, público, sometido al derecho mercantil. Es decir, sabéis que, por ejemplo, los servicios que son así, no les podemos controlar como si estuvieran sometidos al derecho administrativo. O sea, nosotros, y vosotros me imagino que igual,
podemos controlar al gobierno de turno, podemos controlar e incluso hacer enmiendas a nuestros presupuestos, pero lo que es nuestros servicios de salud no pueden ser controlados exactamente igual que si fueran organismos públicos. He puesto también la ley de contratos del Estado porque hay mucha gente que dice que exactamente con la 1597 no se hubieran podido hacer ciertas cosas. O sea, sí abrió las puertas de par en par a muchas privatizaciones, ¿no?, a esta gestión indirecta, que también se dice, de nuestros centros sanitarios. Pero que se necesitaba la colaboración y la reforma que la Ley de Contratos del Estado tuvo en el 2003. Y por último, comentar que en el Estado español se dio, valiéndose de la crisis y de toda una orientación política de querer ir por ese camino, porque no necesariamente se tenía que haber hecho, de la 16-2012, que cambió totalmente nuestro sistema sanitario público, ¿no? El Sistema Nacional de Salud de alguna manera recoge y garantiza el derecho a la salud porque era universal y ya está, es decir, el concepto de atención sanitaria estaba basado en un derecho de la ciudadanía a tener esa atención sanitaria. Lo cambia, que es un retroceso enorme, a un modelo más parecido al de la seguridad social. Si tienes un aseguramiento, si cotizas, porque eres un trabajador o trabajadora, tendrás derecho a la atención sanitaria, y si no, bueno, y entonces hay una serie de listas, si eres beneficiaria de una persona que trabaje, si eres menor de edad, pero ya la columna vertebral que tenía antes nuestro Sistema Nacional de Salud se rompe en base a que tiene que ser un cotizante, o sea, trabajador o trabajadora. Aquí he puesto también que han hecho mucho daño conjuntamente, como iremos viendo, con las privatizaciones, o sea, ha sido de alguna manera un aspecto sinérgico, los recortes presupuestarios, los recortes que estamos sufriendo todos estos años. Y ello viene, bueno, de una voluntad, repito, también de los sucesivos gobiernos por cumplir todas las leyes de estabilidad y déficit, ¿de acuerdo? Y otro más que no se nos puede olvidar, porque eso está igual, un poco los planes de estabilidad, de equilibrio presupuestario, van de la mano de la reforma aquella del artículo 135 de la Constitución, y hoy día, pues claro, es prioritario ante la elaboración de cualquier presupuesto. Bien, paso con esto ya a cómo se han ido dando un poco las privatizaciones. No sé cómo voy de tiempo, ni os he preguntado cuánto me aguantaría. Bueno, yo creo que igual una media hora o así, no sé. Vamos a ver. Poco hay al principio, igual porque lo encuentro muy importante. Yo creo que a todas las... O sea, a la situación actual de nuestro modelo sanitario público, claro, han pasado muchos años en los que yo pienso que no se ha sido suficientemente consciente. Ahora ya sí, están las mareas blancas, todo el mundo un poco ha tomado conciencia, pero imaginaros desde qué década están pasando las cosas. Entonces, caló mucho lo que yo pongo ahí al principio de que el modelo heredado, ese InSalud heredado, era algo, pues como que había que modernizar, era muy restrictivo, no se podía gestionar bien, era como un corsé impuesto a nuestro sistema sanitario. Y bueno, había que comprender que había que modernizar aquella estructura tan antigua. Entonces yo creo que calaron
en mucha izquierda, en mucha parte de nuestra izquierda, desde luego casi totalmente en la izquierda institucional y que entonces estaba en los parlamentos. Caló, yo creo que para nuestra desgracia, en los sindicatos mayoritarios, que para nada hicieron una labor de información educativa y en definitiva de movilización para evitarlo. Yo creo que eso fue puntualmente, pero desde luego no se comprendió. Caló que había que ir por otros derroteros y modernizar nuestro sistema organizativo de la sanidad pública. Entonces se comenzaron, como pongo ahí, a temas muy puntuales que nadie protestó. O sea, yo recuerdo que cuando en los hospitales grandes se externalizaron las primeras limpiezas, pues se vio como normal. Hablo de mediados de los 80 y los 90. Pues hombre, eso no es un servicio sanitario. Eso... Y se empezaron a... Solo había lucha, por cierto, de las trabajadoras. Claro, que veían que de ser personal del Sistema Nacional de Salud o ya de los servicios de cada comunidad autónoma, inmediatamente llegó Ferroser, CLECE, no sé quién, no sé cuántos, y sus condiciones laborales y su salario caía en picado. Pero salvo esas protestas, no comprendimos lo que eso significaba. Entonces se empezaron ahí con los conciertos, digamos, más, podríamos decir, más sencillos, ¿no? Luego pongo cómo se fue ese abanico abriendo. Por ejemplo, cuando pongo que la privatización podía ser de quien financiaba, no nos acordamos, por ejemplo, de que se abrió a desgravarse los seguros privados. Eso no me acuerdo exactamente en qué año fue, 90 y algo, si 98, 97, eso es pagar a la gente de mayor renta su seguro privado. Pero tampoco nos acordamos que todos los funcionarios, sanitarios, enseñantes, jueces, las fuerzas de seguridad, tal, tienen un seguro como Muface, como Mujergo, no. Como ISFAS. Sanitarios no. Los sanitarios no. Los sanitarios, perdón. Enseñantes, tal. De tal manera que eso no volvía a ser con dinero público financiar una atención sanitaria privada. Y luego comenzamos, digamos, a través ya de la 1597, desde el principio, con las fundaciones, consorcios, sociedades públicas. Y por ahí ha ido todo la extensión de, digamos, las fórmulas más, más daño han hecho en su extensión al sistema sanitario público. Sobre todo me voy a detener en lo que yo pienso que más se ha extendido. Tener en cuenta que, por ejemplo, esto hay en comunidades que prácticamente es cierto, y hay que admitir que no se ha dado. Se ha dado sobre todo porque ya venía con una historia anterior en Cataluña. Cataluña, cuando prácticamente en el resto de comunidades no teníamos medicina privada, ellos tenían un porcentaje muy elevado. Y más que propiamente medicina privada, tenían los consorcios, donde a lo mejor participaba un ayuntamiento, una fundación o asociación sin ánimo de lucro y el propio IS, el propio Instituto de Salud Catalán. Pero sobre todo, lo que sucedió, por ejemplo, lo que han sido, bueno, desgraciadamente un poco hemos estado a la cabeza, el País Valencià y la Comunidad de Madrid, ¿no? De la mano del PP, donde se han extendido más las dos fórmulas de concesión de obra, que es las siglas, como os decía en inglés, de financiación, iniciativa de financiación privada, y todo la concesión administrativa, en la que todo, también llamada colaboración,
público-privada en la que todo es privado. Al final volveré sobre esta porque para que esto se diera quería contar lo que ha sido la instauración en muchas comunidades de un área única y de una libertad de elección de centro sanitario y de médico, porque ha ido un poco a facilitar justo estos dos modelos, ¿no? El modelo, si tenéis más en la cabeza, os acordáis mejor, de concesión administrativa, lo que llamo colaboración público-privada, es el modelo Alcira, que igual habéis leído mucho más, lo que se dio en Valencia. Y en Madrid se han dado los dos, de manera bastante extensa. ¿Qué diferencia hay? En el primero, en la concesión de obra, lo que se hace es... lo primero es que se justifica como una forma de ahorro para que no se endeuden las comunidades autónomas, ¿no? Como esto coincidió más o menos también con la época de crisis, 2004 se anunció, pero luego ya era 2007, 2008 cuando se fueron desarrollando, pues obviamente el ambiente era propicio, había que ahorrar, no se podían las administraciones endeudar. Enlazo con lo del principio, imaginaros, no se podían las administraciones endeudar porque eso eran los planes de estabilidad y el equilibrio presupuestario de la Unión Europea, o sea, que toda la normativa juega a favor, nadie había dicho, o sea, ¿por qué no nos íbamos? Una administración pública no se puede razonablemente endeudar para un bien común como puede ser si se necesita tener un hospital, una infraestructura sanitaria, o una escuela a lo mejor. Bueno, esto sin embargo, como sabéis, por esa regla de oro, en fin, porque había que disminuir el déficit, eso la Comisión Europea lo llevaba a raya, se empezaron a propiciar de esa forma también estas modalidades. Y entonces, en la primera modalidad, la concesión de obra, una empresa privada invierte en la construcción de un hospital y lo explota solo la parte no sanitaria. Diréis, ¿y qué parte? Bueno, yo creo que esto es un error admitir esto, porque lo que han hecho es hacer mucho negocio con todo lo que no sea el personal sanitario, desde auxiliares, enfermería, a facultativos, como si la limpieza, las cocinas, el mantenimiento no fuera importante. Pero bueno, así está desgajado en esta modalidad. Entonces, la empresa, repito, que hizo la inversión en la construcción, ¿no?, lo rentabiliza porque se queda con la explotación de todo lo que no sea los profesionales sanitarios. Estos siguen dependiendo de cada comunidad autónoma, de cada servicio de salud de las comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma, la Consejería de Salud, se les paga un canon, ¿de acuerdo? Y la concesión administrativa, digamos que es lo mismo, salvo que esa empresa que ha invertido se queda explotando todo. Y de ella también depende, de esta empresa, depende el personal, todo el personal sanitario, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con esto? Pues os podéis imaginar, se acaba la burbuja inmobiliaria, las grandes constructoras comienzan a invertir en esto, junto a bancos, junto a aseguradoras del sector sanitario, etcétera, etcétera. Esto, donde se ha estudiado más o menos, hemos calculado que está suponiendo entre 4 y 7 veces más caro que si simplemente se hubiera endeudado la administración. Estos días últimos leía que hay sitios que dicen que es todavía algo más, pero bueno. ¿Cómo lo calculamos? Porque claro, sabemos lo que les costó construir y sabemos que
incrementos está teniendo ese canon año a año, y son obras que van a durar, o sea, son contratos, son concesiones que van a durar 30 años. O sea que es una ganancia impresionante. Se calcula que si en cualquier negocio, ¿no? Igual alguno o alguna de vosotras sabe, pero se calcula que pues hombre, que es un gran negocio si el beneficio es del orden de 2 dígitos, de 10, de 12. Bueno, es que están sacando el 20%, el 30%, es enorme el esto. Igual con la concesión administrativa, eso es lo mismo, y aquí hay un agravante que se está dando también en los últimos años. El agravante es que, como la cuestión va de negocio, el Consejo de Administración, si ve que las expectativas de negocio que tenía no se cumplen, hay ya en muchos hospitales que las participaciones se están vendiendo. ¿Y en manos de quién están cayendo? Ya igual, pues no es Acciona, no es ACS, o no es poner, por ejemplo, Bankia o Rivera Salud de Valencia. Ahora son fondos de capital riesgo. Esto lo que termina suponiendo es que en algún momento haya que rescatarlos, porque no funcione. Que esto es lo que pasó en Valencia, como sabéis, que cuando llevaban una serie de años, vieron que el negocio, que la modalidad es la de colaboración público-privada. Parece que el negocio no era lo que ellos pensaban. Lo rescató la Consejería de Sanidad, de alguna manera un hospital no se puede parar, tú tienes que seguir con la atención. Aquello lo puso al día, podíamos decir, y se volvió a adjudicar a los mismos subiendo el canon. Eso lo habréis leído, no es de hoy. Bueno, digamos que en esas estamos. A ver, uy, se ve borroso, ¿no? Sí. Fatal. Bueno, pero mira, os lo cuento. Esto es un ejemplo de lo que... bueno, no pasa nada, pero porque lo que sí se ve... Esto es un ejemplo de que hice la semana pasada para, de alguna manera, criticar las consecuencias ya en la Comunidad de Madrid de tener la fórmula de concesión administrativa. Así tenemos 5 hospitales en Madrid. He puesto el ejemplo de 4. ¿Por qué he puesto solo 4? Porque ¿sabéis quién es el dueño de esto? Una multinacional alemana, que lo ha terminado comprando. Estos procedían de Capio, procedían de Quirón Salud, y ahora nos compró Fresenius, como sabéis, una multinacional alemana. Este es el Rey Juan Carlos de Móstoles, este es el Hospital de Villalba, el de Valdemoro y la famosa Fundación Jiménez Díaz, que todos cuando estudiábamos la conocíamos por la Concha, al lado del Clínico, para los que conocéis Madrid. Bueno, ¿y aquí qué he querido representar? Pues mirad, a través del mecanismo que os decía antes, que también como repetí, o sea, como inicié esto diciendo, es que hay estrategias que confluyen y son sinérgicas. Cuando la gente le implantan la elección de médico, dice, bueno, pues caray, es algo razonable y sensato, ¿por qué no voy a poderlo elegir? Bien, concedido. Pero elección de centro, elección de médico se podía hacer desde los años 90, no hizo falta esto. Pero bueno, se hizo con una ley nueva. Y elección de centro, pues que algo más democrático que yo, poder elegir a dónde voy. Claro, el problema de eso, luego nos podemos, si queréis, en el debate extender, es que también tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Lo primero que podríamos decir, que es un sistema público no está hecho para tratar a las personas, a la población, como si fuera una gran superficie. El cliente pide, el cliente tal, no, están hechos y deben de enfocarse, defiendo yo, para las necesidades, cubrir las necesidades
en salud y cubrirlas además equitativamente, es decir, dar a aquella persona lo que necesita, donde lo necesite y lo que necesite. Para eso se requiere una mínima planificación, ¿no? Entonces esto iba un poco en contra, pero bueno, hecho anda. Y yo trataba de demostrar que a través de la libre elección a estos hospitales se les paga, no lo he dicho que estos, que los otros que tenía puestos, los de concesión de obra, los que son modelo PFI, se les paga un canon, se calcula, usted tiene de referencia X centros de salud y esta población, y se les paga un canon anual, con una fórmula, tal tipo de población, demografía, etcétera, etcétera. Y a estos por per cápita, por actividad. Con la libre elección, después de 10 años, lo que hemos visto es que chupan de alguna manera pacientes, porque se encargan de tener muy poquita lista de espera, pacientes de otros grandes hospitales, que no tienen el mismo presupuesto, que han sido sometidos a recortes los últimos años, por los recortes presupuestarios, y que tienen, por eso, menor plantilla y grandes listas de espera. Entonces, de alguna manera, pues esto se ven diferenciado. Y yo decía que la cosa se está incrementando tanto como que la línea azul fue los pacientes que llegaron eligiendo este hospital, estos hospitales. En el 2015 es la línea azul y la línea roja es en el 2016. Imaginaros, la Fundación Jiménez Díaz en el 2016 absorbió más de 40.000 pacientes de Madrid. Operan como en una verdadera cadena de producción. No llega a ser taylorismo, pero casi, ¿eh? Y claro, es obvio que un paciente que pertenece al hospital clínico, que está como de aquí a allí, gran hospital universitario, con una cartera de servicios enorme, con trasplantes, etcétera, etcétera, pero con una mayor lista de espera, con camas cerradas porque no tiene personal suficiente para atenderlas, va perdiendo pacientes. Bueno, era una manera de ver que tú no puedes poner a competir en eso que hemos dicho se llama mercado sanitario, dentro de un servicio de salud. Tú no puedes poner una forma de gestión tan distinta a competir, porque sucede. Esto eran los pacientes entrantes, y si veo los pacientes que salen, pues es que de estos hospitales privados, línea azul 2016, no salen casi pacientes, es más, casi consiguen que salgan menos que en el 2015. Y estos siguen perdiendo pacientes, los hospitales, los grandes hospitales públicos. Era solo demostrar lo que sucede cuando tú pones a competir, como os digo, en el mismo servicio de salud, hospitales privados con esas fórmulas. Solo he puesto una de las fórmulas, ¿no? Las de modelo Alcira o colaboración público-privada. De los otros, de los que son concesión de obra, he elegido una cosa que justo ayer denunciábamos en la Comunidad de Madrid, también en la Asamblea. Esto, si lo queréis oír todo, pues está grabado en la Asamblea, ¿no? Vamos a ver, los otros que son concesión de obra, que tenemos 6, ¿no? Resulta que os decía que salen más caro, sale más cara el canon durante 30 años, porque en ellos estamos pagando unos sobrecostes grandes en todo aquello que, decía yo, explotan.
son como 12 indicadores, o sea, ellos explotan todo lo que no es personal sanitario. Por otra parte sabréis que es lo más caro, el personal sanitario, si uno mira los presupuestos, el capítulo 1 es el 40 y tantos %, o sea, es lo más caro. Bueno, ellos explotan el resto, y de eso que explotan, y de lo que podíamos decir de manera coloquial, sacan tajada, pues es de todo lo que es la restauración, cocinas, mantenimiento, parking, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más nos sorprendió cuando hemos estado estudiando esto, nosotras, otra compañera y yo, lo que nos dedicamos sobre todo es a tratar de demostrar que como cuesta, lo que os voy a contar un poco al final, ¿no?, que como cuestan más, la administración pública tenía que caer en ello. Bueno, uno de esos ítems que más, por lo que estamos pagando más a estos 6 hospitales de concesión de obra, es precisamente lo que de forma sarcástica se llama eficiencia energética, que es lo que ellos piden a la administración sanitaria, lo que ellos hacen que pague la Consejería de Salud, y los hemos comparado con el gasto del resto de hospitales. O sea, ¿cómo podemos a los 6 de concesión de obra estar pagando, como veis, casi el doble de lo que nos están costando los públicos, que son todos estos hospitales? O sea, es una manera, digamos, gráfica de ver en uno solo de los ítems que tiene que abonar la Consejería de Sanidad a estos hospitales, a esta fórmula privatizadora, bueno, de manera, como digo, gráfica se puede ver la exageración que representa. Bien, ¿qué consecuencias ahora mismo, al igual que estos dos ejemplos así concretos que he puesto, podíamos decir que están sufriendo los servicios públicos de salud después de pasar por estas privatizaciones que así, de manera muy resumida, he tratado de comentar, ¿no?, o las que más extendidas, ¿no? Aquí en Cantabria no se llegó a hacer esto con el de Valdecilla, ¿verdad?, con el hospital de Valdecilla. Público-privado. ¿Eh? El de Valdecilla es público, de concesión de obra. Eso, pero cuando... Los sí, sanitarios lo lleva Ferrovial. eso es. Sí. ¿Y eso cuándo se hizo? ¿Qué es lo que no he Pues encontrado? cuando He dudado. Estuvo paralizado Galicia, ¿No? estuvo paralizado mucho tiempo el hospital, sí. Y cuando entró el PP... es que aquí tuvisteis de gerente a César Pascual, ¿no? Sí, que tenemos ahora. Bueno, pues luego lo charlamos. Es que no he encontrado exactamente cómo está hecho. Entonces, bueno, pues sabía que no estaba segura, vamos. Vale, pues estamos hablando de eso, porque además Ferrovial se lleva muchísimos contratos. Bueno. Disculpa, lo del gasto energético ese que ponías en la anterior, Sí. ¿qué es? ¿Lo que el Estado le está dando a los privados? La consejería. ¿Todo conjunto? Bueno, todos son transferidos, o sea, el Estado como tal transfiere el dinero, la sanidad está toda transferida a las ¿Incluye comunidades. todo en ese gasto energético que No. has puesto ahí, no? Sí, el gasto energético es, claro, por ejemplo, toda la luz, toda la calefacción, Ya. ¿de acuerdo? Y entonces, el cálculo que se hace es por cama. Hospital de 200 camas, usted me debe los miles que ponía ahí, o 2.000 o 4.000, y entonces nos dimos enseguida cuenta, al ir cogiendo un grupo de hospitales y otro, que es que era enorme. Ahí además parece que han hecho unos trucos, porque los contratos de eficiencia energética que se hacen, por ejemplo, con Ferrovial, cuando lleva un año o dos, depende de los pliegos que se hayan firmado, lo que se hace es decir, este hospital gasta, pongamos por ejemplo, 1.000 euros por cama en gasto de energía. Vale,
nosotros vamos a hacer un contrato con Ferrovial y lo que usted de esos 1.000 euros me ahorre al año, usted se lleva la mitad y yo la otra mitad. O sea, Ferrovial se lleva la mitad, la consejería la otra mitad que tiene de ese ahorro. Pues bien, se cuenta que no empieza a funcionar el primer año, sino el segundo, depende de los pliegos, de tal manera que en el primero y el segundo año no ahorran nada, para luego partir de cifras muy altas y decir con poquita mantenimiento de ventanas, pongamos por ejemplo de tal, hay un ahorro. Porque que yo sepa, en lo que para nada se meten, que es de alguna manera la orientación, es que son los edificios hospitalarios, suelen ser de un gasto energético enorme. Y entonces se trataría de enfocarlo a energías renovables. Y esto no se hace. Igual cambian pues gasóleo por gas, no sé qué, o sea, no se hace verdaderamente. ¿Y a qué achacan los privados que gasten tanto? Digo yo, porque gastan el doble casi, ¿no? Pero para que les paguen, claro, para que les paguen. Porque eso va en el canon. He dicho, es uno de los ítems de los que pagamos, ¿no? Vamos a ver, las consecuencias, que es un poco en los propios servicios de salud, que es de lo más grave. Al menos así pienso yo. Mirad, cuanto más se tiene, cuanto mayor porcentaje se tiene de nuestros fondos públicos que se derivan a concesión de obra, a conciertos de limpieza, a conciertos de energía, a modelo PP de colaboración público-privada, a fundaciones, a lo que sea, es decir, cuanto más proporción de fondos públicos los pongamos en manos privadas para obtener obviamente un beneficio, no son ONGs, tened en cuenta que la consejería, la autoridad sanitaria, pierde absolutamente el control de ese presupuesto. O sea, el IS catalán, o sea, la Consejería de Salud catalana, tiene más del 40% en manos privadas. Que me digan cómo pueden controlar, planificar y organizar ese servicio público de salud, que es en definitiva de lo que se trata. En Madrid llega a un 12%. Pues perdemos, o sea, la autoridad sanitaria pierde el control de esos fondos, de ese dinero. Por cierto, dinero público, un bien común, porque los servicios de salud, como la educación o la seguridad, la pagamos entre todas las personas. Entonces perdemos el control. ¿Qué se pierde igualmente? La planificación. Y vuelvo a eso que decía anotado. El objetivo de un servicio público de salud es aumentar el bienestar, es aumentar, digamos, cuidar de la salud para aumentar pues la esperanza de vida, si se puede, conjuntamente con todo lo que no hace el sistema sanitario público. Quiero decir que la salud es algo mucho más amplio que lo mejora un sistema sanitario público, pero a pesar de ello su impacto es beneficioso. Entonces se tiene que planificar para disminuir esas desigualdades que tiene la gente en salud, como sabéis, esos determinantes sociales, ¿no?, que influyen tanto en nuestra salud. El sistema sanitario tiene un cometido, el resto de políticas mucho más, pero bueno, estamos hablando del sistema sanitario. Pues perdemos también la capacidad de planificar. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿os imagináis esos 4 hospitales privados? El potencial de impacto que tienen en la Consejería de Salud. Enorme, ¿eh? Si les estamos pagando a precio de oro cada paciente de lista de espera, le pagamos todo, porque es por actividad. ¿Cómo no van a tener impacto en esa planificación? Les hemos concedido, porque sí, más de 400.000
personas como hospital de referencia. O sea, en lugar de planificar el sistema sanitario público con sus centros públicos, y punto, que exista medicina privada, vale, pero yo planifico con mi sector público, porque soy pues, el consejero, el director general, etcétera, etcétera, ¿no? No, tomaron parte en esa planificación. Y no es lo mismo tener de referencia un hospital público. Bueno, un hospital público que si le toca 400 millones de presupuesto, solo tiene que administrarlo bien, pero no tiene que sacar beneficio, porque no tiene un consejo de administración ni unos accionistas que le estén pinchando para obtener mayor beneficio. Bueno, eso es muy importante. Segundo, muy importante, se ha perdido lo que es tener garantizado mediante el sector público el derecho a la salud. Claro que nos van a atender, se dice, pero bueno, a mí me atienden igual si voy a un hospital de ese modelo. Claro, no lo discute nadie. Los profesionales trabajarán, actuarán como en cualquier otro. Pero no es lo mismo toda la planificación y todo el seguimiento que se hace en un hospital y en otro. No es lo mismo. De hecho, los hospitales privados no nos cuentan, lo vamos a ver luego, qué sucede con esas operaciones tan rápidas y tan no sé qué. Habitualmente el seguimiento y los reingresos se hacen en los públicos. Y no nos enteramos de esa operación de cadera, de rodilla, si ha vuelto a reingresar. Claro, aquí lo costoso es el seguimiento de algunas cuestiones, de algunas patologías o de algunos pacientes mayores. Bien. Y luego estaría un factor nada desdeñable, que es las condiciones de los trabajadores. O sea, todos los profesionales no tienen los mismos derechos, los mismos salarios en unos que en otros. Aquí indudablemente se gana cuando las condiciones de los trabajadores van para abajo, cobran menos, tienen menos, digamos, derechos en general, y cuando ahorras en la propia atención sanitaria. Es que si no, ¿de dónde sacas tú que sea beneficioso y sea un gran negocio tener un hospital de este nivel? Es que no es una casa no es una residencia, es que son hospitales de tercer nivel lo que he puesto ahí. O sea, de unas carteras de servicio muy amplias, etcétera, etcétera. Con residentes, la fundación tiene residentes, o sea, tiene docencia, etcétera, etcétera. Y por último, a mí me parece importante, porque cualquier servicio público se beneficia, no solo ya es un derecho que tenemos como bien común todos los ciudadanos y ciudadanas a participar, es nuestra salud, lo pagamos nosotras, luego queremos y exigimos participación. No solo es hecho eso, sino que es que además el servicio público se beneficia de que las personas participen y de alguna manera es un acercamiento a esas necesidades que la ciudadanía tiene. O sea que eso es necesario totalmente. Por ejemplo, cuando nos metemos, o sea, hacemos algún tipo de crítica a esa libertad por encima de todo del Partido Popular en lo de la libre elección de profesional, dice, es que Podemos está en contra de la libertad de elección. No, es que hay que partir de las mismas condiciones. Además, libertad yo la quiero desde el primer momento, en todos los niveles de decisión, quiero participar. Esa es nuestra elección. Y cuando partamos de las mismas condiciones de igualdad, luego hablamos de la libertad. Porque claro, si uno mira luego la planificación que se ha hecho, los del sur de Madrid, hay pueblos que para llegar a ese magnífico hospital tienen 100 kilómetros. O sea, ninguna facilidad para elegir una cosa u otra. O sea, que luego uno se encuentra en el día a día y en la planificación que se ha hecho el bloqueo.
¿Cómo tenemos ahora los sistemas? Vaya, bueno, no sé si los sistemas ahora mismo nos encontramos. Hay al menos un par de cosas que he puesto, ¿no? Una que no hemos comentado. Bueno, si no, se ha agotado. Bueno, lo digo. Ahora mismo en nuestros servicios de salud hay una cosa muy importante de la que partimos, que es la descapitalización de nuestros servicios de salud, por dos vías, que, como digo, son conjuntas pero tienen sus características. Hemos venido hablando de las privatizaciones, de dónde partían, de esas políticas neoliberales que fueron creando, digamos, todas unas estrategias y una normativa para que se pudieran dar, incluido en el mundo mundial, en nuestra Unión Europea y en el Estado español. Y hoy nos encontramos que eso nos cruzó con unos importantes recortes presupuestarios, ¿no? No solo por la crisis, repito, que, hombre, eso no ayudó, pero por una política de la Comisión Europea concreta, ¿no?, en que había que disminuir los déficits, etcétera, etcétera. Y aquí además porque se priorizó pagar deuda y disminuir gasto público, y en esas nos encontramos. Lo de los derechos, la garantía de un derecho como el derecho a la salud ya lo hemos comentado, pero ojo con lo último que he puesto, que a mí me parece muy importante. Ahora mismo el problema, y además esto sí que es cotidiano, los sanitarios nos damos a veces muchos cabezazos contra la pared, aun en los mejores sistemas sanitarios públicos hay lo que se llama, igual os suena, la ley de cuidados inversos. Es decir, si no tenemos una buena planificación para darle, lo que decía antes, a cada cual lo que necesita para mejorar su salud, lo que necesita, y lo acercamos donde lo necesita, de ahí la necesaria, valga la redundancia, planificación, lo que estamos cayendo es en esa ley de cuidados inversos, que no quiere decir ni más ni menos que nos dedicamos a mejorar los que mejor están y los que peor están, cada día están peor. Dicho en pocas palabras, ¿de acuerdo? Y eso sucede. Hemos mejorado, por ejemplo, en los últimos 25 años, esperanza de vida, morbimortalidad de bastantes enfermedades, como las cardíacas, bueno, lo que seguro que sabéis y lo oímos. Claro, pero tenemos una población en las que, por efecto de esas desigualdades en salud que derivan de determinantes sociales que no tenemos en cuenta, tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, un problema como el de la obesidad, que recae en las capas populares de menor renta y excluidos. O tenemos otro tipo de enfermedad. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en esa planificación que se nos termina escapando con tanta privatización el modelo. Bueno, esto por decir dónde encontrarlo. Cuando hablamos de los recortes, de los miles de millones que se han recortado, no lo creemos. Echar un vistazo, esto es la página, como veis, la he cogido de lo último que ha publicado el Ministerio. Y es que aquí es donde el Ministerio, aunque con 2 años de retraso, porque esto es de esta primavera, nos da una cifra para podernos comparar todas las comunidades autónomas, es decir, los servicios de salud de las comunidades autónomas. Hasta el Ministerio no cumple, porque si una cogía lo de otro año, lo que pasa es que ya no me dio tiempo a hacerlo. Vamos, lo que os quiero decir es que esta cifra de 68.000, que serían millones de euros en inversión sanitaria, en el año 2009 era más de 70.000. Calculamos que entre un 10, un 15%, ahí incluso habla de un 18%, se ha recortado
la inversión pública en sanidad, eso sí, a nivel de todo el Estado, o sea, muchísimo hemos perdido, ¿eh? Se está, a partir del 14, recuperando un poquito, ¿eh? Estos son, lo buscáis en Ministerio de Sanidad, estadísticas sanitarias, y tenéis año tras año publicado. Este es el último, que se puede ver que... Y aquí he puesto la de las comunidades autónomas. Esto es atroz, las desigualdades. Ahí os podéis ver, Cantabria, 1.400, es millones de euros, que es vuestro presupuesto anual, ¿eh? El porcentaje que supone de vuestra riqueza, del Producto Interior Bruto, y luego quizá el dato, el indicador más robusto, más potente, es el gasto por habitante, ¿de acuerdo? Y año. Entonces, si la media del Estado es 1.310, vosotros en Cantabria tenéis 1.413, mirad Andalucía y mirad Madrid. Estupendo. Es la comunidad de mayor PIB y la segunda que menos gasta en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el gasto sanitario está absolutamente, es una opción política. Quiero decir, ni crisis ni narices, es una opción política. Hay quien, en época de crisis como Extremadura, no disminuyó, imaginaros, la comunidad autónoma de Extremadura no disminuyó su inversión. Madrid ahí está con sus recortes, que es una vergüenza. Nuestra presidenta dice que es la mejor comunidad, la más solidaria, y la que de 10 euros, 9 van a gasto social. Bueno, y ahora un poco lo del título de nuestra charla. ¿Cómo podemos intentar revertir esas privatizaciones que de alguna manera nos están minando los fondos públicos? Porque, repito, si fueran solo negocios privados que no pagáramos con el dinero de todos, no nos importaría tanto. Esto va un poco de la experiencia, como os decía al principio, que estamos teniendo al tratar de estudiar qué se pueden hacer con estos hospitales privatizados. Porque claro, te encuentras que hemos prometido en nuestros programas que lo revertiríamos, y de alguna manera te enfrentas a esto al día siguiente, ¿no? Bueno, yo pienso que debe ser posible, es decir, que poco a poco, es difícil porque está todo atado y bien atado, pero yo creo que estamos consiguiendo, de hecho estamos denunciando cosas que vamos a ver el resultado que tienen, pero terminaremos llevando todo ese gasto, por ejemplo, que os ponía de absorción de pacientes porque tienen menor lista de espera, que por cierto no he comentado que es que los pacientes eligen a través de un centro de llamadas también privatizado. Claro, el paciente no elige que quiero, cuando su médico especialista le manda lo que sea, lo que toque, una intervención, una prueba, no dice, no, yo quiero ir allí. No, a través, porque todo está informatizado, a través de un centro de llamadas, tiene esta lista de espera en este hospital, tiene esta lista de espera en este otro, y así sucesivamente. Y ahí no siempre se dice la verdad. Hospital público, uy, lista de espera de 6 meses, pero mire, si fuera a la Fundación Jiménez Díaz, pues le ven la semana que viene. Esto es lo que se está haciendo con la libre elección de médico y con ese centro de llamadas. Pero bueno, entonces lo que estamos persiguiendo es cómo se están comportando, ¿no? Con qué transparencia toda la actividad de estos centros. Nos cogemos los pliegos que han firmado, los convenios, o sea, todo aquello, como son adjudicaciones, las concesiones, como cualquier otro concierto, los de limpieza, los de la energía, todos los conciertos. Todas las variaciones que han tenido en estos 10 años,
Porque claro, no sé si sabéis que cuando la cosa no va bien, es verdad que algunos, como los valencianos, se rescataron. En Madrid lo que se hace es modificarlos. Entonces, los famosos modificados es que se les da otro dinerito, se hacen cálculos y nos encontramos que sin pasar por los presupuestos, por eso no lo podemos controlar, lo estamos ahora estudiando, se les ha dado X dinero más. Hay una parte que vemos en las auditorías que les pasa el Tribunal de Cuentas, en nuestro caso, la Cámara de Cuentas, ¿no? Y entonces por eso pongo que lo primero es exigir transparencia, auditoría. Hay todo tipo de auditorías, internas, es decir, funcionarios de la consejería. Ya hemos visto que no estuvieron a la altura de los hechos, o sea, la unidad de control de la Consejería de Sanidad de Madrid estuvo en manos privadas esos controles. Entonces imaginaros qué fiabilidad de esas auditorías. Bueno, hemos exigido que fueran públicas, que se publicaran toda la evaluación de sus resultados, ¿no? Para ir comparando hospital público, hospital privado. Y luego escudriñando todos los pliegos de estas adjudicatarias, porque nos estamos llevando sorpresas. Esto es una labor de hormiguita y una labor muy técnica, pero bueno, pues estamos consiguiendo apoyos, ¿no? Entre ellos, yo os quiero decir, por si, bueno, no sé si hay más experiencias, pero en Madrid tenemos economistas y abogados que trabajan con auditoría dentro de lo que es todo el trabajo de la auditoría ciudadana, y tenemos una parte que solo trabajamos en la auditoría sanitaria. Quiero decir que estos compas solo trabajan en el tema de la auditoría sanitaria. Tienen una página web y ahí podéis ver cómo estudian los presupuestos y cómo están estudiando todos los pliegos, y de ellos nos estamos valiendo, ¿no? Claro, lo que estamos viendo, por eso lo he subrayado, que las empresas ganan cuando no están cumpliendo. En cuanto les exiges un cumplimiento riguroso, la ganancia es menor. Incluso pensamos, y hemos aprobado en la Asamblea una moción que hemos dicho, pues calcúlese, porque a lo mejor con todas las exigencias de los pliegos se calcula y nos sale rentable rescatar esos hospitales, porque claro, nos faltan 20 años, llevan 10, pero es a 30 años la adjudicación, y en esos cálculos estamos ahora mismo. Porque ya digo, las modificaciones a través de cláusulas adicionales, novaciones, modificados, son tremendos en estos, y solo han pasado 10 años, con lo cual nos suponemos que como eso fuera aumentando, el negocio sería para ellos enorme, pero para las arcas públicas verdaderamente ruinoso. Sí se puede, por el interés general, sabéis que se puede aducir que se rescinde el contrato. De esto no tenemos experiencia y es difícil. En Valencia sabéis que van a intentar su ingreso en el servicio público valenciano, pero porque se acaban los contratos. Y entonces están en eso. Nosotros no hay otras experiencias. Y pongo que lo importante, porque le hemos dado una vuelta a cómo han sido estas privatizaciones, a lo que ahora podemos hacer, ¿no? Pero ¿qué puede hacer la ciudadanía, ¿no? Yo creo que solo el trabajo en los parlamentos, en mi opinión, no sirve de nada. Es verdad que avanzamos, conseguimos estudio, o sea, quiero decir, a fuerza de estudiar, de equipos, de gente que nos ayuda, técnicos, terminamos teniendo mayor conocimiento para ciertas denuncias, para llevar algunos aspectos
porque ya digo, todo está bastante bien atado, pero bueno, algunos aspectos a la Fiscalía incluso. Pero ojo, ¿cómo revertimos toda esa adjudicación de un hospital, de hospitales como estos, ¿no? Entonces, hay que trabajar conjuntamente con todos los activistas, o sea, con el resto de la población, a través de organizaciones de defensa de la sanidad, a través de sindicatos. Los sindicatos tendrían que estar en esto implicados. Tendrían, no lo están. Yo soy de un pequeño sindicato en Madrid, que es con el que estoy codo a codo trabajando. O sea, que tenemos que tener los tentáculos puestos en todas partes. O sea, esto no se acaba con una ley que haga así y Madrid, Valencia, el que hay aquí y todos los catalanes se dejan de tener privatizados. Con eso no acabamos, porque además toda, digamos, la normativa, como he tratado así muy rápidamente de poner, juega a su favor, juega a su favor. O sea que, imaginaros, aunque mañana ganara Podemos, tenemos un gobierno de Podemos, imaginaros lo que están costando las remunicipalizaciones. No revertimos estos hospitales, como no haya una fuerza tremenda de la ciudadanía organizada y de los profesionales luchando y empujando en este sentido. Y entonces no me he olvidado que, imaginaros, un ejemplo de la marea blanca. La marea blanca, lo que nos querían privatizar eran esos 6 hospitales de concesión de obra que fueran totalmente privados el resto. Querían hacerlos como el modelo PPP. Lo frenamos. Y frenamos los 27 centros de salud que también nos querían privatizar. La lavandería central, el cardiologio, lo otro fueron algunas cosas que perdimos. Pero imaginaros, cuando salió, habíamos llevado a los juzgados, lo habíamos hecho, unos abogados trabajaron y lo habíamos denunciado. Eso lo perdimos. Es más, hubo un recurso y una sentencia del Tribunal Constitucional enormemente negativa para nosotros, porque decía que era perfectamente legal esas ese modelo de hospital. Eso se perdió. ¿Por qué lo ganamos entonces? Lo ganamos porque lo retiró la consejería por la movilización social que hubo. Y porque además terminó calando de una manera que no creo que se puedan hacer muchos más hospitales. Porque ya la gente por abajo se está organizando. En cada hospital de esos hay una plataforma en defensa de su hospital y sus centros de salud. Y aunque hemos tenido muchísimo reflujo por aquello de estar en las instituciones, la gente dijo, bueno, ya lo hemos conseguido, pero hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando porque no lo conseguimos. O sea que a pesar de una sentencia que nos fue negativa, la consejería retiró ese plan. Y caló en la población que eso no se volvió a hacer. Bueno, en esas estamos. Esto es como un difícil equilibrio. Es un poco lo que os quería contar. O sea que aunque pretencioso lo de revirtiendo, estamos todavía por conseguirlo. Si queréis abrimos un turno de palabras, son las 9 menos cuarto, pues no sé, hasta que quiera aquel de ahí. Si es que igual quedan, por tratar de contaros todo, pues igual quedan ahí cositas para aclarar, que queráis preguntar, bueno. No me he podido dedicar mucho a vuestro servicio de salud porque son 17 y algunos los conozco mejor, otros peor, pero bueno, creo que las características más generales se repiten, ¿no? Y digo, bueno, pues lo que si os sirve, sí. Yo quería preguntar por el papel de los sindicatos, pero comentabas que no...
Vamos a ver. En un principio fue nulo y, digo un principio, al principio de las privatizaciones, es decir, desde un informe Abril, un decreto de separación de la financiación de la provisión, un 1597, era para habernos llamado a una huelga general, primero al sector sanitario y luego a la ciudadanía. Pero bueno, nada de eso se dio. Y además, de verdad, de manera muy impresionante, caló que teníamos un sistema de salud muy arcaico, era un corsé para la gestión, esto hay que modernizarlo, lo del buen gobierno. Mira, eso que del buen gobierno yo me suelo reír porque digo, la gente se cree que es gobernar bien, pero no, es una mala traducción. El buen gobierno significa, si lo leéis en inglés, que es, bueno, sí, hacer las cosas razonablemente bien, pero no se diferencia, es más, se aboga por una participación pública-privada. Es decir, es hacerlo bien, pero no en la línea de una gestión pública. No, es hacerlo bien, y hacerlo bien es contar, pues eso, con el sector público y el privado. Si es que el sector privado puede existir, pero absolutamente diferenciado del sector público. Y ya está. Entonces, eso del buen gobierno que nuestros profesores, la Escuela Nacional de Sanidad, por ejemplo, llena de un profesorado, pues bueno, sabio pero a esto tampoco le importó, o sea, no le vio la importancia ni la trascendencia, o lo ocultó, y está de acuerdo con ello. Y entonces no tenías ningún sector de los que de verdad crean opinión pública, de los que de verdad debieran haber informado del problema que se estaba dando desde el informe Abril. Porque, ¿qué nos dijeron del informe Abril? Yo me acuerdo perfectamente, en el ministerio, entonces del PSOE, que eso era nada, eso se escondía porque no lo iban a poner en la práctica. Y a los pocos meses teníamos el otro decreto, pero no se relacionaba porque no interesaba. Y salvo pequeños sectores, aquí tengo que nombrar, porque yo creo que tiene un valor muy importante, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Ahí luchábamos informes de decir, es que esto apunta, y entonces hacíamos un repaso de toda esa normativa mundial, de que esto es que nos viene, es que mirad lo que está haciendo en aquel entonces Thatcher, es que mirad lo que están haciendo aquí, allá, porque claro, esto les ha tocado, como decía, a todos los sectores públicos potentes. O sea, esto en Alemania o en Francia se notó menos, porque no tenían servicios de salud públicos. Sabéis que acudes a las consultas, pero hay un reembolso. Es diferente la organización. Te reembolsarán más o menos según los años, la crisis, etc. Pero no lo notaron. Pero aquí destruyeron potentes servicios como el National Health Service, el sueco o el nuestro, donde se había implantado un sector público más potente. Y entonces los sindicatos pues no estuvieron a la altura. Y claro, cuando aquí se ha reaccionado ya de manera, digamos, muy reactiva, muy a la defensiva y muy puntualmente. Yo recuerdo perfectamente en el 2003, 2004, 2005, cuando teníamos charlas, talleres, de encontrarme con compañeros de comisiones, menos de Izquierda Unida, pero que decían, pero es que, Carmen, sois catastrofistas, o sea, ¿cómo que esta privatización, como esto, que van a tener que pagar? Digo, no, sino la gente no lo va a notar, precisamente el ciudadano de a pie, el paciente no lo va a notar, porque no va a tener que pagar. Vamos a pagar con fondos públicos directamente a esos hospitales. Entonces hay que contarlo. Por ejemplo, una cosa que era muy difícil era que la gente estuviera en contra de que le pusieran cerca de su casa un hospital. Los de concesión de obra en Madrid se pusieron en toda la
los pueblos de la periferia. Imaginaros lo que es tener 7 hospitales potentísimos en la Almendrita de Madrid y que a los pueblos ponerles un hospital. ¿Quién dice que no? Si es que lo pidió ayuntamientos del PP y ayuntamientos del PSOE. Entonces, fue una lucha, pues nada, fue darnos cabezazos contra la pared, porque lo que no veían es lo que nos iba a pasar. Es que se dice pronto de tener ahora 7 hospitales públicos, 6 de concesión de obra y 5 privados PPP. O sea, la proporción es que estamos así. No lo veían, no lo han visto muy bien. Hombre, había de todo, porque los compañeros, o sea, de la izquierda, digamos, pues unos los comprendían, otros no tenían intereses económicos, es lo que quiero decir. Simplemente una visión, bueno, unos más cortoplacistas, otros. Visto a lo que hemos llegado, me refiero. Ya, visto lo que hemos llegado, y es difícil. A nosotras, a la otra compañera diputada y a mí, que nos encargamos de los temas de sanidad, pues yo creo que las primeras visitas que nos hicieron, imaginaros, era presidente de Cruz Roja Española. No sé si os suena, tenemos privatizada la extracción de la donación. El primero, el presidente, ¿qué? ¿Cómo denunciábamos que la sangre costase? Que no costaba, que era... Bueno, segundo, el director de Fresenius España. Yo decía, pero bueno, ¿cómo somos tan importantes? Nos querían enseñar su gran hospital nuevo de Móstoles, al ladito de uno público que le están dejando tiritando. Es que no sabéis lo que es ver en estos años cómo ha disminuido el presupuesto público del público y cómo los otros, no solo unos con canon y otros con las cápitas, cómo las han ido mejorando y subiendo, y el otro en la época de crisis bajando. Cierra camas, menos personal, menos plantilla, ¿cómo no va a tener más lista de espera? Bueno, es que es poner la zorra a cuidar las gallinas. Claro. ¿Saben lo que hacen? Cae alguna gallina, pues ahora va a caer alguno. O sea que decís que el vuestro de cómo y cómo está, cómo funciona, cuéntame. Es que cuando gobernaba, Alicia igual me fue el PSOE con Revilla, Sí. porque es Revilla, no es el PRC. El PRC no existe. Las obras se pararon, ¿no? Y estuvo ahí, tenía, no sé qué otra constructora lo llevaba, y cuando entró el PP, todo con cálculos de los tiempos electorales para que estuviese la obra antes de la elección, pues rompieron el contrato anterior y se lo pasaron a Ferrovial con una local, una UTE con una local de aquí. A una UTE, sí. Y todo, bueno, prácticamente la mayoría de los no sanitarios ya estaba privatizado, pero lo privatizaron prácticamente ya todos los no sanitarios, y es el modelo este, PP. Sí, PFI. Sí, claro, es que las plantillas cuestan muy caras y salvo el soporte de una buena multinacional, pues no lo cogen, porque el personal es el 40% o más de los presupuestos. Pero perdona, el personal no está privatizado. No, dice que no. Parte de administrativos, mantenimiento, hay personal público y privado. Personal que las obras se han hecho directamente con la administración, evidentemente con empresas. O sea, todas las obras que ahora es lo que se está pidiendo al Estado central, que le dé el dinero. Exactamente, sí, pero sí, es gestión directa. Porque han estado negociando, sí señor, la deuda. Es gestión directa. Sí, yo por eso estaba equivocada. Aquí creo que es un organismo administrativo, ¿no? Claro. O es una agencia, bueno, es que no recuerdo. O sea, quiero decir que no es de las peores fórmulas de privatización. Aquí lo que hicieron, que lo hizo el PP, fue externalizar determinados sectores, como era el mantenimiento
y las empresas clínicas, aparte que otros que ya estaban, ¿no? Y ahí lo que hicieron fue un contrato de colaboración público-privada y externalizaron esos servicios, uno de los servicios que hubo muchas protestas por ese tipo de historias, y lo lleva ahora una empresa. Pero han empezado a externalizar fuera. Aquí lo que se hizo, que yo no conocí... Es el PFI, que todo lo no sanitario lo lleva Ferrovial. El personal fijo determinados servicios de esos servicios permanece trabajando ahí, pero todos los que no eran fijos, si querían seguir, pasaban a la ciudad y todo el personal nuevo es privado. Claro, pero es que externalizaron eso. Y aquí hicieron, y eso lo hizo el PSOE, que eso lo hizo en el año 2007, ahí lo que hicieron, que se les ocurrió la bombillita esa, porque en aquellos momentos estaba todo el mundo diciendo que lo público era muy malo y que lo bueno era lo privado, que era lo que funcionaba, el buen gobierno era eso, lo privado. Aquí lo que hicieron con un sistema que se llamaba el sistema alemán, que es un sistema de colaboración público-privado mixto, una variante, hicieron el hospital de Tres Mares de Reynosa. Sí. Ese es el que han hecho con las fórmulas modernas. Eso fue, se le ocurrió es que de ese no encontraba información, sí, señor Agudo, que así por eso se le conoce, ese lo que hizo ese hospital fue así. Ahí eso es lo que se llamaba el sistema alemán, que era, ellos ponían toda la privatización, o sea, ellos hacían toda la obra, y lo que pagaba la administración es un canon, que es lo más parecido a lo que tú has puesto. Es un sistema, una variante del tema, y yo lo que no sé es cómo quedaron, o sea, porque ahí la administración paga un canon por la gestión del hospital, por la gestión de los servicios, etcétera. Y yo recuerdo que, bueno, no sé cómo quedó yo, porque tampoco no se ha estudiado tanto por los profesionales aquí ese tema, que se debería haber estudiado más. Yo recuerdo que en su momento algunas personas hicimos cálculos de lo que hubiera costado haber hecho el contrato por la administración y lo que se hizo, o sea, lo que podía costar una estimación así, y eran como 25 millones de euros más. Es decir, lo que costó de más, o sea, lo que costaba así en una proyección que hicimos, o sea, costó bastante más. Y es el Hospital Tres Mares, que es un hospital que se hizo a petición de la población, hubo mucho lío, y es un hospital que está absolutamente infrautilizado. Ya. Porque hay problemas. Es que, claro, una cosa que no he advertido, pero seguro que os lo imagináis, no suele haber fórmulas absolutamente puras. Quiero decir que a veces hay muchas combinaciones. Y una cuestión que no hemos hablado, no da tiempo a todo, y yo digo, bueno, eso es algo que interese, es dentro de un hospital público, parcelas privatizadas, que es lo que se llaman institutos, es lo que se llama unidades de gestión clínica que cogen. Claro, esto suele ser alta tecnología, ¿no? Y le dan un presupuesto público, pero montan ese instituto, o montan esa fundación, o montan esa unidad de gestión clínica con personalidad jurídica propia. Es decir, que le entregan para que con ese dinero ellos contraten personal, etcétera, etcétera. Y bueno, suele ser... Vamos a ver, cuando hablas con los profesionales que lo llevan, les parece muy bien porque es muy eficiente, pero lo desgajan del funcionamiento integrado que debe de tener el hospital. O sea que eso se debiera de hacer conjuntamente y no entregando un presupuesto para que se explote de manera luego privada o con intereses al margen de todo el funcionamiento por procesos de ese hospital, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay luego cantidad de fórmulas, no exactamente lo mismo, ¿no? Y los profesionales pierden muchísimo. Cuando pasan, eso que tú decías, unos se fueron, es que claro, las condiciones de trabajo de los hospitales privados, que os he puesto, estos que se llevaban todos los pacientes y tal, es horroroso. En Madrid se van a poner en huelga. Bueno, hasta un 20% son autónomos, imaginaros. O sea, los anestesistas, una buena parte de la Fundación Jiménez Díaz, son autónomos. O sea, que en unas condiciones malas. O sea, de hecho, si pudieran estarían en el sector público.
Claro, salvo algún jefe que como saca otras prebendas, pero quiero decir el profesional de a pie. Aquí he recorrido, por lo menos lo que vivimos en mi época, cuando se hizo el primer hospital que iba a haber gestión privada en Madrid, coincidió en la época, yo era afiliada a Comisiones Obreras, y era la época Fidalgo. Y todos sabemos en qué terminó. Es decir, aquí vinieron, y en otros sitios, a convencernos del beneficio de apoyar esa gestión privada. Gestión. Sí. En el primero era el de Leganés, Móstoles. Sí. El de Leganés, Sí. ¿no? Años. ¿De qué año estamos hablando? De los 90, Yo dejé el señor. de mediados de los 90. ¿Y es qué papel jugaron los sindicatos? Pues este lamentablemente. Es decir, que además en nuestra comunidad autónoma, yo siempre he dicho que hay una cierta idealización, o de alguna manera, comparado con otras comunidades autónomas, tiene buen prestigio la sanidad pública. Yo creo que sí. O sea, Yo creo que en general. En general. Y yo que tengo mi otra parte de familia y de medida de vida, Cataluña, bueno, yo comparándolo aquello es un desastre. Sí, auténtico. no. O sea, porque Vamos, hasta, yo 30 hasta los años centros de estudiándolo. salud, Sí. cuando se hizo la primera reforma, me acuerdo, y ya después cuando gobernó el PSOE, con aquella consejera tan... Por favor, el tripartito. El tripartito, Claro, Jenny. pero con la consejera del PSOE. Sí. Empezaron a nombrar, a privatizar también la gestión de primaria. Pero bueno, las Entonces, claro, era una cosa que te quedabas EVAs que yo os he alucinada. colocado en uno de los ejemplos, entidades de base asociativa, tremendo. Pero es que era la cultura que hay en Cataluña, es que todas las empresas, incluso los trabajadores públicos de la Diputación, tienen aseguradoras privadas. Sí. O sea, se lo pagan. Y esa es una cultura que arrastra, pero años. Sí. Entonces, Es casi cierto. todos los... que no pasa aquí ni en otras comunidades No, autónomas. Es decir, aquí ni tu empresa te va... Nosotros, personal sanitario, hemos sido estatutarios. O sea, que podían habernos dado dado. mutua como Mufaces, exacto, como a pero los- no tenemos que atender a los de como a los a funcionarios. los Mufaces, y a eso cuando vienen y nunca se nos pagó por ello. Efectivamente. Que no había, encima había la dinámica de que, aunque tuvieran eso, si se venían a la pública, no había facturación, que ahora se controla un poquito más, pero años, y los que nos negábamos, por ejemplo los de ISFA, que ha pasado con el tema de dependencia, lo mismo, que teníamos que hacerles las valoraciones, pero vamos a ver, o sea, yo que tengo que ver, yo soy de la pública, yo no tengo por qué atender a alguien de ISFAS, o que nos paguen a los profesionales, bueno, al centro para el que trabajo, ¿no? Sí. No se ha Sí, hecho sí. ningún control. Ninguno. Por eso digo que ahora, por ejemplo, ¿por qué no hay información? O sea, una se pone a estudiar y no hay exactamente información de cómo funciona el de Valdecilla, que a mí me sonaba que había habido ahí un giro y ahora... El último informe es deficiente, estamos calificados de deficiente. No, pero Sí, además, no, pero sí. además, o Y que tú tampoco... hables de Cataluña está bien, pero mejor que te compares con el Hospital Clínico de Navarra, entonces... Bueno, hostia, bueno. entonces, El No, tema pero es que gestionan no hay siempre información. la depende con privatización. qué, ¿Por qué no dicen qué modelo es? Y tú Depende puedes con leer qué. su memoria o su Entre contrato. comillas, porque todas las semanas hay un titular en la prensa. Lo que pasa es que como es crónico y lleva 15 años, Ya. ese titular... Ya. No, pero me refiero. Pierdes la pista. Es que Mira, solo encontrar los pliegos, nosotros podemos decir que en el último año, o sea, que en lo que se han puesto las pilas en Madrid es en publicar todo. O sea, ahora mismo cuesta, pero puedes poner pliego de adjudicación de la Fundación Jiménez Díaz. Y está, ¿no? De la eficiencia energética, pliego de Ferroser, de tal, y lo encontramos, ¿no? Pero tú pones para buscar Hospital Fundación Jiménez Díaz y te sale con los logos de la Consejería de Salud. sale piselado. O sea, no te enteras, pero un hospital público de la Consejería. Quiero decir, hay ocultamiento de
de parte de la información, ¿no? No te enteras por ningún lado que eso es una adjudicación, que su dueño es una multinacional alemana, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ponerse ahí a indagar, y hay esos aspectos que, aunque sean muy parciales, nosotros lo hemos estado denunciando. Por eso he traído esos gráficos en la Asamblea de Madrid, porque pensamos que a través de ello, aunque sea ya digo, una cosa muy parcial, se les puede denunciar. Y eso no interesa a gente, como estamos hablando, a este tipo de multinacionales. Porque claro, prefieren salir en la prensa por, en fin, por otras cosas. Pero claro, no que están robando, porque esto es un expolio, esos fondos públicos. ¿Cómo que os gastáis con todo? Firmáis un contrato de eficiencia energética y os estamos pagando el doble que a los hospitales públicos. ¿Algo pasa? Carmen, una cosa que decías ahí sobre el tema de los pliegos de condiciones, cuando se hace un pliego de condiciones, en toda la administración, lo mismo en la sanidad que en la obra pública, el negocio está en no cumplir el pliego. Efectivamente. Pero lo que mucha gente no sabemos, mucha gente no sabe, es que la administración pone una persona para vigilar que se cumple el pliego. Claro, he dicho la unidad de control. Hay un vigilante. En la consejería la había, pero estaba ese trabajo, Juan, estaba privatizado. Ya, bueno, ya. Sí. No, entonces ya, pero Es la zorra que cuida de la gallina, ¿no? Por eso lo he empleado eso. entonces lo que ocurre, yo he estado trabajando en la construcción, en obras públicas, en obras grandes, y vas a hacer una cosa y tiene sentido que te vigila para que pongas el hierro en las condiciones, los ritmos y tal. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Ese señor o señora, porque hay muchas mujeres que se dedican a ese tipo de funcionarios vigilantes, se las paga, se las soborna, con dinero o con otro, o la hacen en el baño en casa o la cocina, todo ese tipo de cosas y tal. Y entonces ahí está el quid de la cuestión, que la dirección sabe que eso funciona así, porque además hay otra cosa más que lo hace todavía más gracioso, es que si no entras al trapo te despiden, te cambian de Vamos a ver, hay todo tipo de argucias. Si hay una normativa que les ampara, o sea, estrategias montadas que les ampara, ¿cómo no les va a amparar en lo que es, digamos, más fácil? Les va a amparar, pero se terminan descubriendo. O sea, ya digo, esto como otras muchas cosas, no es fácil, no tenemos experiencias muy en positivo para mostrarlas, pero que tú vas descubriendo irregularidades, y alguna termina siendo un verdadero delito. Porque claro, digo irregularidades, es que a veces, a pesar de las irregularidades, no es un delito. Esta es nuestra desgracia, porque uno coge, os ponía ahí, quien hace auditorías generales son todas las intervenciones generales. O sea, en vuestra comunidad tendré interventores e interventoras que seguro que a Valdecilla le han hecho alguna, porque se hacen anualmente o cada 2 años. Coger, si pudierais, la intervención, son pues como hace el Tribunal de Cuentas, o sea, es pasar una serie de auditoría. Nosotras nos pudimos hacer con las de muchos hospitales y tienen una lista de reclamaciones enormes, de todo tipo, de contratos fraccionados que son irregularidades según la contratación pública, medicación en almacén que no coinciden con la facturación de tal, o sea, una tras otra, contratos de personal fuera de lo que marca la normativa general. El problema es que cuando te lees todo eso, te lees lo del Tribunal de Cuentas, coges los pliegos y te los estudias, claro, ves muchos fallos, pero no todos es para salir corriendo y depositarlo en la Fiscalía porque sea delito y te lo puedas, llamémosle así, cargar esa adjudicación. O sea, pero bueno,
yo pienso que poco a poco denunciar simplemente lo de la energía, o sea, lo de la eficiencia energética, y si aquí también tenéis Ferrovial, echarle un ojo, es tremendo, porque claro, les estás cogiendo en un pufo, pero bueno, ¿esto qué es? La absorción, vosotros aquí no tenéis compitiendo, pero es que imaginaros lo que yo os he puesto de competir esos 5 hospitales privados, con los 7 públicos de tercer nivel. Claro, es una especie de... No, es la... Me decía el consejero, pero vamos a ver, es el grado más grande de libertad de elección. Así vemos que a la gente le gusta la Fundación Jiménez Díaz, y es el que sale mejor. Pero ¿cómo tiene usted tan poca vergüenza? Mire el recorte que han sufrido de plantilla el resto. Si es que al final esta multinacional alemana lo que va a hacer, o lo que os digo, una línea para operar caderas, una línea para operar rodillas y cataratas. ¿Pero esto qué es? Usted no puede poner esto a competir. Y esta organización del sistema de los servicios de salud públicos es lo que no se debiera de dar. ¿Que existe? Pues que exista, pero no compitiendo dentro del propio servicio público de salud. No, porque lo privado trabaja para lo público, debería ser al revés. Sí, es una parasitación. Es que otra cuestión que yo creo que es clave es la formación en gestión, en administración, el peso que se le da. Yo estudié enfermería en una escuela pública y el peso a la asignatura de gestión es residual, no es... Entonces, bueno, mira, los que estamos aquí y no sé cuántos éramos sanitarios, pero al final la formación que tenemos en esto de las decisiones informadas es que no solo la formación es lo que te hace moverte, pero por lo menos una apuesta por el valor de la sanidad pública. Es que sin... Pero es que yo creo que durante décadas, o sea, no nos hemos ido demasiado para atrás para la gente que somos mayor, pero imagínate lo que es desde los 80 estar oyendo que tu sistema público es un corsé que no permite la gestión flexible, moderna, que eso limita, que así no se puede. O sea, es que la gente joven es lo que ha oído y ha mamado, y ahí no ha habido otro tipo de información que se debiera de haber dado con fundamento, ¿no? Con fundamento. Porque, bueno, pues no hemos sido ágiles, no han ayudado los sindicatos, no han ayudado, etcétera, etcétera. Y que la gestión sanitaria a otro nivel es en el caso de aquí en Cantabria, es un máster de no sé cuánto, bueno, pues caro, que no es democrático al acceso de todos los profesionales de la salud, claro. Que al final todos tendríamos que estar implicados en la gestión de una manera claro, u otra. Pero eso es sencillo, si hubiera más transparencia todo el mundo se implicaría. Efectivamente, Como si hay es opacidad, no hace falta una formación universitaria, ni tener 4 másteres. ¿Entiendes? No, claro, aquí eso te dan una concesión, o tú vas al hospital y está publicado, hay tablones y hay trípticos y no sé qué, claro. Y te enteras que eso es la verdadera democracia, claro. Para todo el mundo, ¿sabes? Entonces ahí puedes protestar, puedes decir está bien y puedes aplaudir, pero la opacidad es tal cuando hay chanchullos, y en España desgraciadamente pues es así, y esto parece que es insalvable, porque también tocamos los 4 cuadros medios. ¿Qué pasa con los políticos y demás? ¿Qué información nos dan? ¿No? Enciendes la tele y nada, coges el periódico y nada. Entonces, tienes que leer pues en inglés para poder enterarte de lo que ocurre aquí, pues en el New York Times o en los de Guardian o alguno así. Es el problema, ¿no? La falta de transparencia. Entonces así estamos todos. Porque si la gente sabe, se mueve. Eso está clarísimo. Sí, y protesta y vas, porque todo el mundo nos interesa que funcionen las cosas que es de todos. Eso está... Es que además llevas toda la razón. Los servicios públicos, o sea, la educación y la sanidad, y porque no está muy extendido, pero los servicios sociales, propiamente el desarrollo de todo lo que es la ley de autonomía, que en lugar de ley de autonomía la conocemos por dependencia, eso tendría que sacar
la gente a la calle. O sea, los recortes en Y el dependencia. medio ambiente habría que añadir. Independencia, Sí, sí, pero quiero decir como servicio público Los que pilares paga. del Estado. Haces una hojadita de hace 20 años con el padre, solo de trabajos sociales, de animadores de calle, jugadores de calle, eso lo hemos vivido todos, animadores socioculturales, ya no solamente de servicios sociales, y eso está desapareciendo, todo, queda alguno residual por el perdido. Entonces, un país que se jacta de buena democracia y no tiene profesionales del ámbito social malo, o sea, algo está ocurriendo, porque no solo medicina. No, Todo lo por que- supuesto. Todos los campos sociales están deteriorándose a pasos agigantados, porque están preparados y llevan mucho tiempo preparándolo y ahora bueno, ya es el golpe definitivo. No, se está vendiendo a las ONGs. Entonces se responsabiliza a las Sí, ONGs claro, para la que vean que filantropía, están haciendo los sí, servicios. es voluntariado dichoso. No, aunque sea ONG, Sí. con profesionales O que pagan la fundaciones. mitad, que además, bueno, pues es un proyecto, si no cumple los requisitos, si no pone los indicadores que a mí me interesa que tú trabajes, pues para que yo pueda evaluar esto y te pueda dar al próximo año otra vez el dinerito, la subvención, Sí. están comprados. Es decir, que al final Sí, ese es el todo modelo. va de legados, es una forma de privatizar, pero que socialmente más aceptada. Es privatizar, pero tú lo aceptas. Es la teoría del solucionismo. Crean el mal y ellos ponen la solución y se llevan el dinero. Ya está. El modelo anglosajón. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer ahí? En España hay mucha más gente trabajando en temas de seguridad, ya sea policía, hasta un guarda de una finca, mucha más gente que en temas sociales. Justo al contrario que en Europa, donde hay menos autoridad y en cambio en temas sociales hay muchísima más gente. Creo que eso ya te da un poco una Sí, idea de ¿en dónde estamos? ¿A dónde vamos? que eso es un dato, ¿no? Claro. Luego, hablando un poco de tu conferencia, que me pareció muy interesante, en cierta medida has hablado de que, bueno, que hay unos recortes y que en cierta medida hay que cumplir con ellos. En el 2012, cuando ya Zapatero, después de decir que no había crisis, ya dijo que estábamos hasta el cuello, se agarró de la mano de Rajoy y se fue a Alemania, ¿no? Y nos pidieron el rescate. La Merkel en ese momento dijo, está bien, pero me vas a poner un techo de gasto, y en la sacrosanta Constitución, por otro lado, de la noche a la mañana se modificó, sin ningún problema. Dicho esto, bien, tenemos unos recortes, pero recortar en sanidad y en educación y no se movió nadie. O sea, es lo más básico de un país que no se puede tocar. Y ya en ese momento tendría que haber salido Los los planes de sindicatos, estabilidad. Si nos movimos, Hombre, yo la- recuerdo- salieron unas cuantas mareas, pero... Bueno, Hombre, de hecho, para aquí la ciudad de está. Madrid, yo recuerdo que aquí en Y educación, en el educación paseo también. que nos hemos dado desde, Sí. desde la consejería, hemos estado un año yendo y viniendo todo el día para arriba y para abajo. Es verdad, hemos Pues estado... el- y la, el la res- braza, la braza Valdecilla, fue un montón de gente. ¿Cómo que no nos hemos Bueno, de todas movido? formas, el día 25 tienes una huelga general de aquí de educación, si quieres Sí, participar. yo que voy a todas, no tengo nada que ver con eso. Sí que nos hemos Y movido. mira, a día de hoy, Montoro ha Una aprobado preguntita de ayer, aquel Montoro- caballero. no sé si Carmen tú tienes el dato, Montoro ha aprobado ayer para Europa, Sí. Ya, en plena ya, recuperación, ya lo sé. recortes del 2 y hasta el 4% en Lo de la- educación y en Lo sanidad. de la recuperación lo dice él, ¿eh? Sí. Bueno, Eso es lo que ha presentado para Alemania. perdonar, O sea que no hemos conseguido nada. abrimos una ronda más y acabamos porque van a ser y media y Carmen acaba de venir de Madrid y estará la mujer descansada. Deseando cenar. No, yo se me pasa corriendo el tiempo. Dime. Ahora la privatización ha consistido en la gestión, o sea, en la prestación del servicio privadamente. Pero piensas tú que intentarán, cuando ya se les desmadre, porque dices que hasta 7 veces más que si lo cuesta, que si lo llevase directamente a la administración Sí. y no se pueda pagar públicamente, incidirán en el copago. ¿Eso cómo lo ves? ¿Está próximo? Bueno, vamos a ver. Yo veo difícil, pero no imposible,
revertir ciertas privatizaciones. Si desde luego fracasamos, es verdad que cada vez se irán por diferentes mecanismos pasando más costes a la población, o sea, más copagos. Pero no solo un poquito más de este medicamento, subo un poquito más este otro de la receta, sino verdaderamente más temas asistenciales, ¿no? Que te ofrezcan un porcentaje por que tengas que abonar por una serie de pruebas, por una serie de estudios, etcétera, etcétera. El problema es que yo también veo, o sea, ¿que eso es posible y se podría avanzar por ahí? Sí, pero es muy difícil que se haga donde se ha tenido y se ha contado con servicios públicos y no se ha pagado por ellos directamente, directamente, es decir, aquí ni en la dictadura, porque había escasos, pero la gente no tenía que pagar directamente porque había ese seguro obligatorio, es decir, donde no hay costumbre porque han existido ese tipo de servicios, digo costumbre de pagar directamente, será difícil que por ahí vayan. Lo van a hacer de manera indirecta, es más sencillo y queda mejor. Por ejemplo, a mí me parece un expolio enorme que tendríamos igual que haber protestado, el que todo el mundo que tiene un seguro privado se lo desgrave. Eso es el 30% de la población, creo, más o menos. Que no es poco. De hecho, en los 80, la parte de todo el gasto en sanidad, la parte de seguro privado, o sea, la parte privada era un 20, luego fue un 25, ahora es prácticamente el 30%. O sea, que la parte del pastel que ahora de penetración, diríamos, de la sanidad privada es muy importante. Esa es la que iría creciendo, porque iría creciendo que, lo que decía usted, el que tu empresa te diga, no, mejor les hago de sanitas, como están haciendo los bancos, o las grandes empresas, o Renault, les hago de Asisa. ¿Por qué? Porque ese banco y esa empresa se lo desgrava directamente, de tal manera que va penetrando por esa vía la medicina privada. Más que el copago puede un poquito crecer poco a poco, es una injusticia, lo hemos visto con los medicamentos. Los medicamentos hay 2 millones y pico de personas que no se lo pueden pagar y dejan los tratamientos. Además, no tienen ningún ingreso, ¿verdad? ¿Eh? No tienen ningún ingreso y no son de copago, ¿verdad? No. Yo estoy en una asociación y hemos hecho una manifestación por eso. 2,5 millones son en toda España. En toda España. Entonces, además lo grave es que no dejan lo superfluo, digamos, lo de menor, claro. Si no tienes ingresos... No. Entonces, yo creo que esa vía, ya digo, por ejemplo en nuestro país o en un Reino Unido, en los países que han tenido, Italia, Suecia, tal, será más difícil. Ahora por la otra vía nos ahogan. Por la otra vía nos ahogan porque además cada vez hay menor presupuesto y menores personas de las que de alguna manera de clase media, media alta, que han usado el sector público y nos guste o no, tenían mayor, digamos, poder decisorio para que eso funcionara bien. Si tú solo dejas una sanidad reducida para pobres, mala sanidad, pobre sanidad, es lo que vamos decimos. Entonces, por eso es bueno la sanidad universal, entre otras cosas, porque tú con fondos directos, o sea, con impuestos directos, pagas la sanidad de todos, sin diferencia, y tú la usas según las necesidades. Entonces, no es que sea muy optimista, pero tampoco, yo creo que tenemos una labor importante todavía que hacer. Nada, a vosotras.